Soy María Claudia Esperanza Bedoya Giraldo. Nací en Armenia hace muchos años y vivo hace 30 en Salento, Quindío. Comencemos hablando cómo fue esa niñez suya. Bueno, no, mi niñez fue muy amable y eso lo agradezco porque justamente después uno de adulto puede hacer muchas cosas apuntalada en una niñez amable. La importancia de la niñez, ¿no? Completamente, y en el barrio del Nogal de Armenia, jugando en la calle, pero me fui a los 14 años de Armenia y pues tuve la oportunidad de vivir en Bogotá, que eso pues para mí fue, digamos, definitivo, sobre todo en el acercamiento a las artes. Y lo otro es que mi padre médico, cirujano, tenía también muy poeta, tenía también un lado muy poético y también seguramente de allá vengo yo. ¿Qué sonidos te pueden recordar esa época de la infancia? En mi casa siempre hubo música, a mi mamá le gustaba mucho la música y tenía su radiola, que cuando eso era radiola, y a mi padre también. Ellos cantaban juntos, mi padre y mi madre cantaban, y mi padre, que no escribía poesía, pero se las sabía todas, y era muy, digamos, orgulloso de eso. Dígame, un poeta, decía, de cualquiera, y uno le decía y él decía un poema. Me enamoré muy jovencita y me embaracé y me casé. Entonces, a los 20. Entonces, pues tengo una hija grande, María Teresa, que es pues el amorcito de mi vida y que no es fácil tampoco uno ser mamá joven. No es fácil, después también me separé, ya me vine a vivir a Pereira, ya con bebé, empecé a estudiar economía, pero difícil porque con bebé alcancé a hacer la mitad de la carrera y me separé y me fui a vivir a Manizales. Y ahí fue que yo me encontré con el movimiento social de mujeres y empecé a trabajar por los derechos de las mujeres. ¿En qué consistía ese movimiento? ¿En qué consiste? Hay dos organizaciones con las que yo trabajé en Manizales, que era Asociación Mujer y Desarrollo, que eran más bien mujeres muy estructuradas, muy abogadas, muy profesionales, y estaban abordando apenas pues el tema de los derechos, estaba saliendo pues como las leyes, y después creo que mi tema era más lo ambiental y cultural y había otro movimiento que se llamaba Movimiento Mujeres de Manizales. Y con ellas yo empecé a hacer un trabajo más comunitario, más desde las artes, hacer encuentros de mujeres campesinas, de mercados, muy con lo ambiental. Empecé a trabajar, a inventarme digamos, una pedagogía ambiental, porque apenas estaba empezando a hablar de educación ambiental, con los grupos de mujeres que se llamaba Ecología Cotidiana. Y teníamos pues toda una propuesta, digamos, de cómo abordar el tema de la ecología cotidiana con mujeres de sectores populares. Y con los niños, con la niñez, también me inventé una propuesta que se llamó Ecología Creativa. Y ahí sí fue con una ONG, después del terremoto de Armero, trabajamos en una vereda con una ONG holandesa, NSK. ¿Cómo llega entonces, cómo regresa nuevamente al Quindío? Habían compañeras que eran de la Fundación Herencia Verde. Ahí conocí yo esta fundación y llegué a Salento, porque ellos ya tenían aquí una sede. Entonces digamos que a mí se me abrió la puerta fácil porque tenía mis hermanas acá y empezamos ese proyecto se acabó y quedó la Fundación Herencia Verde con ganas de trabajar ya en el pueblo, porque este proyecto fue en zona amortiguadora. Y entonces yo hice la propuesta de co-crear, que era la conformación de grupos ecológicos infantiles en las 2 escuelas de Salento. Y así fue, trabajamos con esos dos. ¿Cómo trabajaban? Con esas 2 escuelas. No fue fácil porque también lo que decimos, la reticencia a propuestas nuevas de parte de las directivas de la escuela, pero también me dieron el espacio. Pues eso, hicimos muchas actividades con esos grupos ecológicos, teníamos nombre, entonces yo escogí
de cuarto y quinto de primaria, niños que estuvieran dispuestos a trabajar después de la jornada de ellos, que era mañana y tarde. Ellos, los profes, me dieron una mañana en cada escuela para yo hacer ese programa de educación ambiental, porque ahí ya se empezaba a hablar de los PI, creo que se llamaban, como un proyecto educativo ambiental o algo así. En todo caso, pues a ellos también les convenía. Y así fue. Entonces, con estos grupos empezamos a hacer, digamos, actividades que me parecen muy claves, que fue a recolectar el papel, que eso quedaba mucho cuaderno viejo y mucho papel, la previa, todo el mundo botaba papel, a recogerlo en una caja para después hacer papel reciclado. Pero esa caja pues la adornábamos con los niños. Entonces, esta propuesta sobre todo ambiental era por medio de las artes, llegar a esa conciencia ambiental. Había niños, por ejemplo, de la vereda Navarco, que nunca habían salido de la vereda. Y yo me inventé unas salidas que se llamaban salidas de interés ecocultural. Entonces íbamos a la UTP, los llevé al Jardín Botánico, cuando eso no estaba el Jardín Botánico del Quindío, y allá estaba el planetario, estaba recién pasado el terremoto, pero en general era eso, sacar los niños del territorio, pero también hacerlos ver la importancia de su entorno, porque cada vereda, ellos me mostraron las veredas. Entonces éramos observadores de aves, cada niño tenía su libreta de observación de aves, que también por ahí conservo unas. Y ellos son los que saben, porque ellos son los que están habitando el territorio hace mucho. Me mostraban la cascada, me mostraban los sitios especiales, las cuevas de los guácharos, o sea, cosas que usted no sabía, porque yo pues habitaba también el territorio Nueva. Pero sí, fueron proyectos inolvidables para mí en Salento. Eso con la niñez. Con la niñez. Ahora pasamos a las mujeres. A las mujeres. Entonces, ya cuando yo vi que Salento muy poca actividad cultural tenía en esa época, en el 91, 92, y además después del terremoto, bueno, en fin, siempre fue durita esa reconstrucción. En el 94, recuerdo porque subió una mujer a la alcaldía, Marta Bedoya. Yo soy Bedoya, pero no somos familiares. En Salento hay muchas familias Bedoyas, hay muchas, y no tenemos realmente, seguramente, si uno se va a los ancestros, pero bueno. Y le hice la propuesta a ella de realizar el primer encuentro de mujeres poetas de Salento. O sea que eso pues era primero hablar de las mujeres. Bueno, no, en el 91 celebramos por primera vez el Día de la Mujer, que ellos ni sabían, nadie sabía que había un Día de la Mujer. Y bueno, ahí empecé yo pues a hablar de las mujeres, a poner el tema sobre la mesa, que eso es con qué se come, eso pues nadie sabía. Y realmente en el país. Entonces en el 94 yo dije, no, vamos a hacer algo que represente pues las mujeres, y ese encuentro de mujeres poetas, que también fue muy particular porque las mujeres muy temerosas de participar, y mujeres que yo decía en ese primer encuentro, es como la palabra poética que se compartió, porque pues tampoco nadie había tenido un taller de poesía, nadie se podía decir yo soy poeta, pero yo escribo, y yo no, entonces yo como que las convencí de que justamente eso era. ¿Eso fue en qué año? 94. Que había que participar, pues era como desde ahí, pero con un taller. Entonces traje también al poeta amigo Elías Mejía, el poeta Elías de Calarcá, y me acompañó mucho también en el primer encuentro y en los que siguieron, fueron 5, el Museo Quimbacha, Marta Usaquén, una amiga además que yo también había querido mucho y tenía cercanía por el cine, porque ella también trajo el Cineclub Armenia, que todo va teniendo que ver. Y bueno, con esa pudimos hacer un encuentro que fue súper bonito, y que sí, que hubo, digamos, participación, por más que aquí se reían, me acuerdo, los hombres diciendo mujeres poetas,
y en Salento, y sí. Pero también ahí descubrí que muchas mujeres sabían su poesía de memoria, no escribían porque también eso nos dio después para solicitar un diagnóstico de las mujeres en Salento, porque mucha alta no escolaridad, que eso pues todavía está. Y yo pienso que en muchos municipios quindianos en la zona rural. ¿Qué tanto ha cambiado socialmente Salento de esa época a ahora? No. ¿Para bien, para mal? La transición es muy grande, además porque me ha tocado verla, aunque yo pues también me fui de Salento, no me fui un año a Manizales a trabajar en otro proyecto, después me fui un año a España, o sea que yo he salido y sigo saliendo, pero veo la transición y eso yo creo también que hay cierta culpa y cierta, no sé, malestar, pero también, digamos, bienestar. Es porque fue con Herencia Verde que se empezó el turismo. Pero el turismo en Salento, la propuesta era que fuera ecoturístico y así se empezó. Yo misma fui, digamos, guía de grupos, incluso de niños, cuando esos mis niños podían hacer digamos, de recibir a los grupos de niños que venían de ciudad. No, como unas guías de lo que ya habíamos visto, que era el bosque de niebla. Entonces era ir a ese bosque de niebla con los grupos, tal y tal. Y ya como todo, ¿cierto? El turismo también es un monstruo muy grande, si no se maneja bien. Y después trabajamos en el 2014, porque eso se le daba un tiempo, 12 años creo, a que había que trabajar después los ajustes a ese esquema de ordenamiento porque el territorio cambia. Y efectivamente había cambiado bastante. Mucho. Y ahí se vio, también vimos eso, por lo menos lo ambiental, que se siga, digamos, respetando el uso del suelo. Bueno. Y sí, eso pues se inventó también, eso fue un ejercicio con personería y con la Fundación Bareque, otra fundación que hicieron unos chicos, una pareja joven en ese entonces, bueno, todavía la juventud está en el corazón. Jaime y María Eugenia. La Fundación Bareque y Personería nos, digamos, convocaron a los sectores, siempre yo hablando de las mujeres, que también fue difícil para ese espacio hablar de las mujeres. ¿Por qué? Y éramos sociedad civil. ¿Por qué no? Porque en el Quindío el tema no ha importado. La reconstrucción del Quindío se lo debemos a las mujeres. Es un reconocimiento que no se les ha hecho, porque yo trabajé en esa reconstrucción y vi muchos albergues. Cómo eran manejados era no por las ONGs que llegaron al Quindío, sino por las mujeres que se podían reunir ahí y poner, digamos, el tema de los baños, organizar el tema de la cocina, lo que somos las mujeres, organizar como la casa, pero era un albergue y con gente muy distinta. ¿Podría se considerarse entonces una de las primeras feministas del Quindío? Pues yo sí diría, o yo no sé si primeras, porque seguramente habrá muchas, pero digamos que puse el tema sobre la mesa. En Salento sí, después en el Quindío también, porque se conformó el Observatorio Mujer, Cultura y Derechos, que también creo que está vigente. Yo pues también ya estoy como muy aparte de las acciones de todos estos grupos, porque pues también uno se concentra en su proyecto personal. Y con estas mujeres había una ahí que todavía, Sandra Castañeda, quien es como la líder de este observatorio, con ella también logramos hacer cosas en Salento, trajimos una muy buena charla para las mujeres que trabajaban en la administración, para que el tema pues se pusiera también y se empezó a hablar de la política pública. Entonces sí, logramos, digamos, poner el tema sobre la mesa y todavía sigo hablando. Yo empecé después a hablar de la Casa de la Mujer y también hicimos un foro
un foro conversatorio de la necesidad de la Casa de la Mujer en Salento. Eso fue en el 97. Y todavía estoy hablando de eso, de la necesidad de una Casa de la Mujer. Entonces, el trasegar social que usted ha tenido, ¿alguna vez se ha preguntado si todo esto ha tenido sentido? Sí, claro, no, yo vivo muy contenta de lo que yo he hecho, claro que sí, muy satisfecha, muy triste, porque no se escuchan otras cosas, ¿no? Digamos esto tan fácil que sería de tener una, bueno, fácil no es tanto, pero digamos una Casa de la Mujer, también me da como una quejita, es no encontrar la parcería en las mujeres, para poder tener un grupo que de verdad uno le apuntale y de verdad le apueste a una propuesta, no. Pues con ese consejo de mujeres era muy difícil, yo insisto, es porque todas tenemos otras cosas que hacer y todos estos trabajos son, saque el tiempo y estudie, porque si usted no mira, pues usted con qué va a participar, usted tiene que saber la ley, algo. Entonces eso fue difícil, mantener ese consejo de mujeres. Después hicimos el primer encuentro de mujeres poetas del Quindío. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el, no me acuerdo, el primero, eso fue en el 2000, por ahí lo debo tener apuntado, pero eso ya era 2000 y pico. Hay otro muy importante que creo yo que hice, o sea, que logramos en Salento, fue con el grupo de madres comunitarias, que primera vez también en el municipio que se hablaba de reciclaje. Y tuvimos un proyecto que se llamó Manejo de Basuras y Reciclaje en Comunidad, así se llamaba. Y logramos que la gente se parara en la fuente, mejor dicho, eso también era muy nuevo, y que nos prestaran esa volqueta de la basura en Salento para recoger ese reciclaje. Tuvimos un centro de acopio y con este grupo de mujeres fuimos muy juiciosas. Ellas también tienen muy buenos recuerdos, también salidas. Siempre yo las salidas pues para mí eran muy importantes. Y logramos mantener ese centro de acopio hasta que también ya, eso fue un convenio con CRQ y Alcaldía. Ya no quiero y no vivir bueno estos años. No más que con música y viendo pajaritos. No, uno sigue haciendo actividades, lo que te digo. Acabo de dirigir un documental, primer documental, pues eso porque fue resultado de un taller. Háblenos de ese documental, ¿cómo llega a ser ese documental? Porque se propuso, llegó como un personaje de Bogotá, un director como importante, Jairo Santa, hizo una propuesta a la gobernación de hacer unos talleres de cine documental en 3 municipios. Y me llamaron para el grupo de Salento. Y yo propuse, porque claro, yo vi que en ese grupo casi ninguno era de Salento, y íbamos a hablar del pueblo. Y yo dije, no, pues o sea, si yo soy la que llevo más tiempo, pues yo propongo que hable una mujer del pueblo, y ojalá campesina, y yo ya la tenía aquí. O sea, quienes estaban en el grupo eran personas ajenas a Quindío. No. Son personas que ya viven en el pueblo, pero no son nativas de Salento. Porque es que los nativos de Salento ya están desapareciendo. Entonces ya toda la gente es como nueva, que eso hace también el turismo, o sea, y el fenómeno aquel de la gentrificación, que hace pues que la gente también se vaya por el costo y porque también seguramente ya se cansó, porque un pueblo así es muy diferente de vivirlo. La gente del pueblo no le gusta el turismo, qué pena, pero a pesar de que vive del turismo, la mayoría también. Yo lo que quiero hacer es visible esas recolectoras de café del Quindío, cómo se están acabando. Entonces ese próximamente seguiremos. Muy bien. ¿Cómo se ve, Claudia, en los últimos días de su existencia? ¿Cierto? No, en los que estoy. ¿Cómo yo le gustaría verse? Me veo como me veo. Así, viviendo en el campo, teniendo mi espacio amable, mi hija está bien, no, yo para qué tengo una vida que no me quejo.
No tiene ningún reproche a la vida. No, a la vida no. No, el reproche pues ya se vuelve más político, más de ese reconocimiento de las trabajo de las mujeres. Eso, esa es como la queja, sigue siendo la misma. Y esperaría de verdad que se logre pues una casa de la mujer, así yo no esté al frente, porque de ahí se pueden mover muchas cosas. En una casa de la mujer, yo siempre he dicho, si hay una política pública, debe haber unas acciones. Esas acciones se pueden desarrollar en esa casa de la mujer. Mujeres quindianas, porque somos mujeres de luz de montaña, de sonido de río, de piel de aire puro y miel de plátano y café. Porque somos contiguas de quimbayas y quindos, porque somos cautivas, porque somos rizoma, porque somos palma y niebla, porque somos fuerza volcánica, soñamos con los pies en la tierra que nos parió.